Pero bueno, mi gente, ¿cómo se encuentran? ¿Qué tal están? Qué gustazo estar aquí de vuelta en su canal. Recuérdenlo, este es su canal, gente bonita, gente de poco pelo. Increíble, gente, increíble. Trozo audio que se escucha, trozo audio. Me encanta este micrófono, me encanta, me encanta. A ver, este video se trata básicamente de lo siguiente, ¿vale? Hoy les quiero hablar sobre lo que se viene y lo que les prometí que les iba a comentar. Gente, acabamos hoy, 27 de marzo de 2027, de comprar todos los componentes que serán de nuestra PC Gaming. A ver, gente. El precio oscila alrededor de poco más de 40,000 pesos, 50,000 pesos mexicanos. A ver, sé que es bastante, pero les voy a comentar por qué tanto. Para empezar, ¿qué compramos? Y les voy a hacer un unboxing, ¿vale? Me llegan en esta semana, la siguiente semana me llegan los pedidos. Vamos allá. Sin contar lo que ya es en el estudio, que es el monitor, la PC, una laptop, el disco estado sólido, el teclado, el mouse, etcétera, que en un futuro se los mostraré. Quiero mostrarles más bien qué se compró el día de hoy. Y así lo prefieren, les iremos mostrando qué se compró de más. Vale, como primera instancia tenemos un adaptador, una tarjeta inalámbrica Wi-Fi 6. Básicamente, ¿por qué una tarjeta de Wi-Fi y Bluetooth? Muy fácil, compañero o compañera. Bueno, básicamente porque la tarjeta madre no viene con Wi-Fi. A ver, viene con cable Ethernet, pero no viene con tarjeta Wi-Fi, ¿vale? Y tampoco con tarjeta Bluetooth. Entonces se me hace muy indispensable, aparte que está en oferta. 580 pesos mexicanos versus de 1,000 pesos mexicanos. A ver, un material bastante interesante. Me gusta esta tarjetita. La recomiendo. Ya les iré comentando qué tal nos fue con la tarjetita. Vamos al siguiente artículo que se compró. Vamos a inserción. Esto es en Amazon. Compramos también en Mercado Libre. Hostia. ¡Cortamos! Cortamos aquí, gente. Cortamos aquí, momenteco. Mención no patrocinada. Tenemos también una fuente de alimentación para la PC, ¿vale? De 750 watts. Ojito. 750 watts. Ojito. También tenemos un HDD de poco más y poco menos de 10 terabytes de almacenamiento externo. ¿Por qué 10 terabytes? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Te va a aguantar, Brian? Tío, te voy a decir algo. 10 terabytes se me hace una cantidad razonable, ¿vale? Yo tengo un disco HDD, o sea, un disco de estado mecánico, un disco mecánico, ¿vale? Igual les puedo platicar de cuál es la diferencia de un un SSD y un HDD, ¿vale? En pocas palabras, es la velocidad que tiene uno y la capacidad que te ofrece el otro. Uno te da más velocidad, pero es más caro. Otro te da un poco menos de la velocidad, pero es más barato y te da más capacidad de almacenamiento. Entonces es mejor combinar los SSDs con los HDDs. Entonces vamos a dar cuenta. Vale, el costo del disco duro está aproximadamente en unos 5,000 pesos mexicanos. Tenemos también que compramos dos tarjetas SSDs, cada una de 512 gigas de una velocidad de 560 megabytes de lectura. Ojito. Y aparte tenemos que es 520 megabytes de escritura. Increíble, chavalón. Increíble, chaval. 3 discos duros. Vale, también tenemos la tarjeta gaming. Esta tarjeta se escogió básicamente porque es compatible con el siguiente procesador y es AM4, básicamente el socket. Y les voy a mostrar un poquito como por encima, ¿vale? Porque tampoco quiero que se me aburran
Vale, bueno, básicamente tiene 4 ranuras o 4 slots de memoria RAM. Tiene también el espacio para el procesador, el CPU, sus puertos y bueno, poco más, ¿vale? No voy a entrar en muchas especificaciones porque no sé si llama atención o no. Vale, tenemos un AMD Ryzen 7 de 8 núcleos y 16 hilos, ¿vale? Y es del 3.9 GHz. Vale, también tenemos otro monitor, digo otro porque ya compré uno, 24 pulgadas, curvo. Tenemos también el gabinete, un gabinete bastante amplio. Todo bastante el gabinete, o sea, míralo. Me hace bastante interesante cómo va a quedar. Aparte que le puedes meter sistema de refrigeración líquida. Yo no se la voy a meter porque no me gustó tanto la idea. Acá tenemos un sistema de audio con 2 bocinas y un subwoofer que básicamente va a ser para el sistema de audio que mejore. Tengamos aquí 2 bocinas y en la parte inferior el subwoofer. Una delicia de audio, ¿vale? Este está en un precio de unos 1,300 pesos mexicanos, ¿vale? Y también se compró 54 GB de RAM. Esto fue un total, ¿vale? Un total de unos 34K aproximadamente. Poco más, poco menos, ¿vale? Ahora tenemos también en Mercado Libre que se compró lo siguiente. Se compró un adaptador DVI-D para la tarjeta de video o tarjeta gráfica, que es esta. ¿Y por qué? Porque el adaptador, básicamente porque el adaptador, bueno, la tarjeta madre, no, perdón. ¡Coño! ¡Que soy bobo! ¡Que soy bobo, tío! ¡Soy bobo! La tarjeta de video tiene dos salidas de video como tal. Una de ellas es HDMI y la otra es DVI, ¿vale? Entonces, mis monitores no tienen salida DVI, entonces compré un adaptador DVI que me sacara una salida de HDMI. Perdón, que me pone nervioso. Me ponen nerviosos los perros que están ladro. A ver, también tenemos aquí adaptadores USB. Compré 2. Oh, sí, 2. Básicamente para que no me quede sin espacio para los USBs, ¿vale? O sea, mire, aquí están baratos, son 4. 4 por 1 y es de 3.0 la velocidad. También compramos 4 ventiladores de 120 milímetros para el gabinete y un cable de 20 metros RJ45. RJ45. A ver, en relación, ¿qué te conviene más? Si conectarlo a, bueno, o sea, tener un internet Wi-Fi inalámbrico o uno por Ethernet, tío, mejor un Ethernet porque te llegan más los megas. En reducidas palabras, lo que quiero explicar es, y aparte el adaptador para la cámara, para que se pueda transmitir la imagen aquí en la pantalla, lo puedan observar. Aquí el costo aproximado fueron de unos 4,000 pesos, básicamente son como unos 38K aproximadamente lo que se gastó, pero sin contar la cámara, sin contar la laptop que se tiene, sin contar el HDD que se tiene, sin contar el micrófono, sin contar el teclado, sin contar todo lo que ya está aquí, ¿vale? Entonces fue un aproximado de unos 50K tal vez aproximadamente, poco más, poco menos. A ver, algo interesante en todo esto. ¿Por qué compré lo que compré? ¿Por qué no compré, no sé, una PC de 10K, ¿vale? ¿Por qué? Muy fácil. Yo no voy a estar jugando únicamente. La PC que yo compré es un monstruo, ¿vale? Yo lo veo así como un monstruo. ¿Por qué? Porque la PC que yo compré o PC que yo quiero armar, que así la voy a hacer, yo la voy a armar, tío, me va a servir para editar videos, para jugar, para streamear y todo eso lo puedo hacer hasta el mismo tiempo, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Eso espero yo. Pero si tú eres una persona, chico, que te quieres comprar una PC gaming, ¿vale? Y solamente quieres jugar con un procesador Ryzen 3, perdón, 3 o unos 5, estaría bastante bien para jugar. Aparte, una tarjeta gráfica bastante razonable. La que yo tengo aquí, que es la GT 10030 de 2 GB, es muy básica, ¿vale? Es de baja requerimientos. No compré otra porque no hay en stock. Actualmente no hay tarjetas gráficas de alta gama o de media gama, y si las hubieran, están sobrevaloradas de su precio, ¿vale? Están muy caras y no vale la pena invertir, sino en un futuro. Pero por el momento, para empezar, está bastante bien. Igual les iré comentando en la marcha qué tal ha ido toda esta parte de la PC. Igual si quieren les comento
cómo fue el armado o cómo yo la armé y cómo me quedó, ¿vale? En un transcurso de unos 5 o 6 días me están llegando todas mis cosas. Básicamente eso. Quería comentarles, quería decirles a grandes rasgos, porque no estoy tallando mucha información, porque es algo aburrido también. ¿Por qué compré la PC? Y si ustedes quieren comprar una, básicamente depende. ¿Para qué la quieren ocupar realmente? ¿Quieren jugar? Bájenle el procesador, bájenle la tarjeta RAM, bájenle todo, básicamente. Entonces es una PC que yo armé, pero tocha, aguas. Ahora, si tú también te quieres dedicar al stream, te quieres dedicar a esto del YouTube y toda esta parte, mi consejo es tal vez no una PC como la mía, pero realmente sí. O sea, te voy a decir por qué, te voy a ser totalmente honesto. Yo considero que una PC que te deje trabajar de forma fluida sin necesidad de estar lagueándose o en algún punto diga, ¿sabes qué? Es que la PC no me da más, tío. La PC no da más. Esa es la PC que lo va a petar, tío. O sea, es una PC que, ¿sabes qué? Esta PC es la PC, no es la PC, es la PC. O sea, de PC para la PC. Algo así, tío. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy.